Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está. Valora Radio. Amigos, muy buenos días. Estamos aquí en su programa Valora Radio Asesoría Familiar. Un gusto, como siempre, saludarlos desde esta cabina donde les tratamos siempre de dar programas que sean con esperanza, con testimonios de vida, con este mensaje de Dios, pues de decirles que para todo hay solución, que busquen ayuda si ustedes la requieren, y qué mejor que traerles personas que tienen un testimonio de vida, que puedan regalarnos esa esperanza y que puedan decirnos si se puede, si podemos vivir diferentes, si podemos hacer las cosas diferentes. Dios hace nuevas todas las cosas, y para eso tenemos hoy un gran invitado para que nos dé ese testimonio. Y está aquí Rubén García. Bienvenido, Rubén. Buenos días. Buenos días. Gracias, hermanita Rosy, y gracias a todos los que nos están ahí mirando, ¿verdad? Por esta bendita señal de Valora, ¿verdad? Y en este programa aquí con nuestra hermanita Rosy, así que muy contento. Qué bueno, Rubén. Pues muchas gracias a ti que nos acompañas hoy en este día, en esta mañana. Y queremos hoy dar ese mensaje a través de toda esta historia que nos has contado en diferentes momentos, en diferentes también medios. Sabemos que estás en un apostolado también muy bonito y mucha gente no te conoce, otros ya te identifican, pero sobre todo, Rubén, queremos hoy que nos regales precisamente esa esperanza, esa luz para muchos papás que atraviesan por muchas situaciones con hijos que están teniendo atracción al mismo sexo, con jóvenes que están en duda de su sexualidad, que dicen, siento atracción al mismo sexo, y sobre todo papás pues también preocupados por decir, ¿qué hago si me doy cuenta que mi hijo está teniendo esta atracción? ¿Cómo puedo yo interferir? O si no puedo interferir, ¿cómo puedo acompañar? Y sobre todo que nos regales pues esta esperanza, Rubén, de saber dirigirnos hacia ellos con amor, con caridad y sobre todo con esa valentía, porque se ocupa valentía también para afrontar estas situaciones. Sí, claro que sí. Ahorita en la actualidad es un tema pues muy espinoso, ¿verdad? Que levanta muchas opiniones y demás, pero sobre todo tenemos que hablar de estos temas, ¿no? Pero sobre todo ahorita la batalla, la lucha, pues está dentro de los matrimonios, ¿no? Lo que papá tiene que hacer, lo que mamá no tiene que hacer. Entonces no hay un gen gay, sino que son situaciones multifactores que nos pasan, ¿no? Yo así brevemente le voy a contar un poquito de mi vida para que usted vea dónde se perdió mi identidad. Uh-huh. Yo nací aquí en Guadalajara. Yo a mi papá no le conocí cuando él murió, cuando yo tenía 1 año de vida. Mi mamá tiene que trabajar, unos tíos empiezan a cuidar de mí. Después pasa el tiempo y estos tíos van a un pueblo y le dicen a mi mamá, nos deja llevar al niño con nosotros. Entonces mi mamá da el permiso. A estos tíos les empecé a decir papás, un papá violento, un papá duro, un papá de campo, que me mostró el mundo masculino así, con golpes, con violencia. Nada de lo que yo hacía estaba bien. Papá tiene que dar 3 cosas a los hijos, que es afecto, aprobación y protección. Entonces papá no me dio afecto, no me dio aprobación, no me dio protección, y de una forma u otra, ese mundo masculino me lo mostró así, con golpes, con violencia. Entonces yo regresé al lugar seguro que es mamá. Entonces papá me tiene que mostrar el mundo masculino con amor para que yo quiera entrar en ese mundo masculino y papá sea mi héroe, el abuelo, los tíos, y yo quiera, ¿no? Repito, identificarme en ese mundo masculino. Pero cuando es a golpes y demás, yo voy a regresar al lugar seguro que es mamá. Mamá va a ser mi protección, mamá va a ser mi héroe,
yo voy a meterme en el mundo femenino y voy a querer comportarme como mamá y como ese mundo femenino. Cuando papá no lo reafirma uno en la masculinidad con amor, es muy difícil que uno se relacione con los demás niños, porque aparte a papá le molestaba el tono de mi voz, entonces yo empecé a fingir una voz suavecita como mamá, aparte yo era tartamudo, así que los niños a la hora de jugar fútbol, pues los niños, yo veía cómo jugaban el fútbol, cómo metían un gol, yo en una esquinita, dentro de mí empezaba como una envidia, una admiración, yo decía, yo quisiera tener la masculinidad que ellos tienen, meter un gol, ser aceptado y demás. Fue muy difícil para mí, aparte mi voz de niña, aparte tartamudo. Todos los niños se burlaban de mí y decían, hablas como vieja, hablas como mariquita y demás, ¿no? Entonces fue una situación muy difícil, todo lo que fue la niñez, la primaria. Entonces yo decido refugiarme, como decimos en México, ¿no? Bajo la falda de mamá, me voy con las vecinitas a jugar a la comidita, a penar las Barbies. Entonces toda la niñez así, toda la adolescencia igual. Cuando iban a venir otros ranchos a ese pueblo, la secundaria iba a ser mixta. Quizá los salones no, pero fue lo mismo, ¿no? La mariquita, la niña, la vieja, yo todo lo guardaba en mi corazón. Se veía un canal de televisión en mi pueblo. Tenía permitido ver media hora la televisión, no se vea tanta porquería que antes se ve la televisión. Entonces fueron situaciones muy difíciles que yo a nadie lo decía nada. Yo recuerdo que decía en ese pueblo tan pequeño, yo decía, soy el único adolescente raro que le dicen mariquita, que le dicen niña. Situaciones muy difíciles, ¿no? Que viví en todo ese proceso. Cuando mis papás me dicen, nosotros no somos tus papás. Tu papá murió cuando tenías 1 año de vida. Entonces dentro de mi corazón yo empecé a llorar y dije, ahora entiendo por qué papá fue tan duro conmigo. Nunca me dio un abrazo, nunca me dijo hijo, nunca me dio un beso en la mejilla, nunca me celebró un cumpleaños. Yo recuerdo que enojado con Dios le decía, ¿por qué te llevaste a mi papá? O sea, ¿por qué no le conocí? Él sí me hubiera dado un abrazo. Él se hubiera dado un beso en la mejilla, él se hubiera dicho te quiero. Y yo equivocadamente dije, o sea, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué me gustan los niños? O sea, yo siempre digo a los papás, no es que alguien un día se levantó, se miró al espejo y dijo, quiero ser gay, quiero ser lesbiana. Son situaciones, factores que pasaron. Pero estaba muy contento porque me vendría aquí a Guadalajara a estudiar la preparatoria y a vivir con mi mamá biológica. Y yo estaba muy contento porque decía, aquí ya nadie me va a hacer burlas. No, bullying, dice ahorita. Y recuerdo que pasaron 3 meses, yo muy contento, dándole duro al estudio, pero un día paso por cierto pasillo, escucho el piropo de un hombre a otro hombre, dije, ¿será a mí? No creo. La siguiente vez me di cuenta que era a mí, ya no le puse ganas al estudio, repruebo una materia, repito en la tarde, tengo que elegir un taller, fútbol no sé jugar, básquetbol no sé jugar, un poco voleibol, me meto al taller de danza, porque decían que el voleibol para las viejas, ¿no? Y bueno, en el taller de danza, puras mujeres, éramos como 3, 4 hombres, y pues yo fui con una bermuda muy larga, y el maestro me dice, a la hora de clases, lo quiero con short o con leotardo. Yo decía, la persona con la atracción en su mayoría, yo como en mi tiempo fuimos muy femeninos, ¿por qué? Porque yo no quiero parecerme a ese mundo masculino que me agredió, que me golpeó, yo me identifico con el mundo femenino. Entonces dije, bueno, que vean, con leotardo va a parecer más niña. Dije, ni modo, que vean mis piernas flacas, y me fui en short. Yo recuerdo que le dije a mi mamá, voy a ir al cine. Ella me dijo, hijo, aquí hay mucha gente mala. Aquí no es como el pueblo donde tú te creaste. Llego al cine, inconscientemente veo que un hombre se me queda viendo. Paso a la sala del cine y este hombre, yo veo la sombra de una persona que se sienta en el tercer asiento. En aquel tiempo estaban los intermedios, ¿no? A la mitad de la película para ir a comprar las palomitas. Sí. Y en el intermedio este hombre me dijo, oyes, qué bonita estaba la película. Lo volteé a ver con miedo porque mamá me dijo, aquí hay mucha gente mala, aquí no es como aquel pueblo donde tú te creaste. Y este hombre me dijo a mí, oye, eres simpático, me caes bien, qué bonitas piernas tienes, oye, me gustaría invitarte a salir a un lado. Eso a mí me llama la atención. A mis 12 años y medio, los de mi propio sexo llegan a agredirme, a golpearme, a humillarme. Llega uno de mi propio sexo, ve cosas positivas en mí. Bonito. Y aparte una persona mucho mayor, estoy buscando y entiendo la imagen de papá. Claro. Mi primer pareja en este estilo de vida. Cuando uno está jovencito, uno piensa que uno encontrará a su príncipe azul. Y yo dije, ya lo encontré. Pero después él me dijo que vio a su ex y que tuvo sexo con él y que le habló de mí y que empezaron una relación de 3. Yo dije, pues no eras mi pareja, no, o sea, no eras mi novio. ¿Cómo que tuviste sexo con él? Porque eso es el mundo gay. Después descubrí 13 años, un antro gay, ahí por Pedro Moreno, Prisciliano Sánchez, por ahí, imagínate, o sea, era un antro gay para niñitos, ¿no? Y llegaban adultos a ofrecer droga, alcohol y demás, ¿no? Después tengo una discusión con mi mamá, pues descubro el Parque Rojo en aquel tiempo, Federalismo Juárez, y yo empiezo a ir ahí porque uno va buscando un grupito donde encajar, donde ser aceptado.
Y en este grupito me decían, ¿eres nuevo del parque? Sí, el auténtico gay, pues se pone en esta esquina y los hombres que pasan con sus carros, pues se va con él, ¿no? Y yo empecé a hacer eso. Después me voy de mi casa, 13 años y medio, empiezo a trabajar en un prostíbulo, porque era un centro botanero entre comillas, pero en realidad un prostíbulo. Las prostitutas me querían como su hijo, no te juntes con esos maricones, porque ya había chicos con atracción ya hormonizados, vestidos de mujer, pero poco a poco me fui delatando que yo tenía esta atracción. Después, como yo ya empiezo a vestir de mujer, pero como de una forma u otra la mentira, el engaño me va llevando a más y a más. Yo en Guadalajara decía, yo soy gay. Ya en ese lugar yo decía, yo soy una mujer en el cuerpo equivocado. Okay. Y ya es cuando empiezo pues como a quererme hormonizar. Bendito sea Dios, una historia larguísima, pero gracias a Dios, cuando yo ya estaba juntando el dinero, tristemente me di cuenta de que había un chico ya operado genitalmente y engañó a muchos hombres. A uno no, se dio cuenta que él había nacido biológicamente hombre y se había operado y lo mató muy cruelmente. Eso a mí me dio mucho miedo y yo dije, no, quiero ir parte por parte, más pierna y más sentadera. Con dinero en mano llego y digo, quiero estas hormonas, más pierna y más sentadera. Me dicen, tenemos para todo completo, más pierna, más sentadera, te adelgaza la voz, te crecen los pechos, se te cae el vello. Por lo que había pasado con este chico me dio miedo y dije, no quiero. Pero sé que eran las oraciones de mi mamá, de mi mamá biológica. Freno. Sí. Hay mamás que me dicen a mí, ya me cansé de orar. Si tú te cansas de orar, mamá, los proyectos del enemigo se van a hacer realidad en la vida de tu hijo. Aunque yo ande rebelde, lo que sea, una mamá ora, los proyectos del enemigo no se van a hacer al 100 en nuestras vidas por la oración de mamá, una protección, una coraza, la oración, sí, un escudo. Y otra cosa, de ahí, en ese tiempo llegó uno que le decían la Diana, yo creo que tenía como unos 40 años, yo 14 años, yo creo. Él me dijo, yo vengo de Tijuana, en Tijuana el negocio está muy bien, pero hay un congal de van por chavitos como tú. O sea, tú ahí encajarías súper bien. Y me dice, ¿nos vamos? Yo le dije, sí, yo jamás voy a volver a mi casa. ¿Cómo nos vamos? En avión. Yo le tenía miedo a la rueda de la fortuna por la altura. Dije, no me voy. Pero sé que eran las oraciones de mi mamá. Hace poco estuve predicando en Tijuana y yo decía, o sea, si me hubiera hormonizado, yo no sé dónde estaría mi cuerpo. Mira, en ese tiempo, hermanita, había los otros chicos, pues yo era un niño, que se inyectaban aceite de cocina para que creciera más la pompa y las piernas. Y luego se corría la voz, porque eran varios congales, se corría la voz, que fulanita, pues hablaba puro de mujer, se puso inyecciones de aceite y fue a la playa y empezó a sentir cómo se le quemaba y se le abría la piel. O sea, de tantas cosas que el Señor me protegió. Y yo decía, si yo me hubiera hormonizado, no sé qué hubiera pasado con mi cuerpo. Un amigo falleció, otro lleva 5 operaciones ya, porque nuestro cuerpo es templo vivo del Espíritu Santo, no está diseñado para meterle sustancias, inyecciones, hormonas. Cosas artificiales. Y fíjate, hermanita, para cerrar en paréntesis, y en Tijuana yo dije, si me hubiera venido con esta persona que les llamaban la Diana, yo no sé qué hubiera pasado en mi vida. Capaz él me vende a ese congal, ¿no? Tristemente, ¿no? Pero bendito sea Dios que yo sé, hoy entiendo después de muchos años que son las oraciones de mi mamá. Y tuviste que pasar por todo eso, Rubén, precisamente también para hoy precisamente darnos estas particularidades que quiero resaltar. Mencionaste ausencia de papá y mencionaste esa identificación con mamá. O sea, para ti la figura masculina que era tu papá adoptivo, pero al final jugaba esa figura paterna y era un hombre violento y era un hombre que te violentaba psicológicamente, físicamente, y entonces empieza esa identificación con mamá aquí, resaltando esas dos particularidades, cómo influyen muchísimo. Claro. La figura paterna y la figura de mamá. Claro. Entonces, atraviesas tú por toda esta, por todos estos lugares y con esa tristeza, me imagino, también en tu corazón, porque al final sé que hay tristeza y un vacío, no es como que esto me está haciendo feliz. El mundo lo vende como este es tu camino y esto es lo que te va a dar tranquilidad, y al final sabías que había un vacío. Y entonces entras en ese camino y cómo tienes ese encuentro con Dios. Claro, sí, una historia larga que yo muchos años pregunté el por qué. Ahora entiendo pues el para qué, porque hoy yo puedo pues de una forma u otra
aconsejar, Alertar. alertar a otros Claro. papás, ¿no? Porque realmente que en el momento cuando uno está ahí, pues realmente uno disfruta la música, por eso casi la persona con la atracción casi no podemos estar en silencio, necesitamos música, ¿no? Porque cuando ya hay un silencio, yo recuerdo con ellos cuando llegábamos ya de los antros, de los burdeles, y que ya me metí con uno, me metí con dos, y ellos igual, y llegar todavía, y de repente ellos llegaban a drogarse. Ahí en el cuarto apestaba pura marihuana. Dios me cuidó de también no caer en el alcoholismo, en la droga. Entonces pasé todo eso, pero después yo vivo un retiro porque quería buscar trabajo, por eso yo digo, Dios es un tramposo de amor. Y en ese retiro yo tuve, de la renovación carismática, tuve esa experiencia con Jesús, o sea, como esa primer caricia, ese primer contacto con Él. Pero yo digo que mi testimonio pues no es como otros, ¿no? Y que de repente pues viene un retiro y ya el chico deja la droga, el alcohol, el mujeriego ya es fiel, etcétera. Pero en mi proceso, por esta situación de la atracción, pues fue peor que el de una tortuga. Porque yo escuchaba de repente a los servicios cómo se expresaban de la persona con atracción al mismo sexo, que directo al infierno, de aquí incluso cuando yo una vez me confesé y el padre también me decía, entonces a mí no me aclaraban. Una cosa es la atracción y otra cosa es la práctica, ¿no? Esas cosas son... Entonces uno se confunde, bueno, siento este sentimiento, entonces automáticamente ya estoy condenado, ¿no? Entonces fue un proceso muy largo, y después yo vengo de Estados Unidos y el Señor pues pone en mi corazón escribir un libro, que es el que traigo pues aquí, ¿verdad? Un homosexual alcanzado por la misericordia de Dios. Pero de una forma u otra, ahora yo puedo pues como entender a más chicos en esta situación, claro. O puedo entender especialmente pues como a papás. Yo les digo, papás, cambien, o sea, empiecen a ser amorosos con sus hijos, porque tenemos, hermanita, una cultura machista que pensamos que hay que ser únicamente cariñosos los papás con las niñas, pero con los niños no, porque lo vuelven maricón, mentira. O sea, todo lo contrario. El amor por igual a la niña, al niño, abrazarlo, abrazarla, apapacharlo, ¿no? La revolución de la ternura, dice el Papa Francisco, la escuchoterapia, escucharlos, ¿no? Sus dudas, sus inquietudes, ¿no? Una parte fundamental. Ahorita más que nada la batalla está en el hogar, ¿no? Exacto, papá y mamá, no podemos contrarrestar a Disney, las series de Netflix, aquí y allá. Hoy la batalla está en el hogar. Entonces, papás, mamás, también los dos polos, o ¿cómo se llaman? Los extremos, también daña mucho. Un papá violento de una mamá sumisa, pero también un papá sumiso y una mamá sobreprotectora, posesiva, también daña mucho, ¿no? Entonces, los roles, ¿no? Pedirle, decirle los papás al Señor San José, ¿no? ¿Cómo tú trataste, cómo tratarías al niño Jesús, ¿no? A la Virgen María, o sea, pedir la mamá, la intercesión a mamita María y pedir la intercesión los hombres, ¿no? Al Señor San José. Así es. Entonces de una forma u otra manejarlo así, o sea, llenarlos, apapacharlos de besos, de abrazos, porque si en el hogar no se hace eso, si no se le habla bonito, allá afuera hay un pulpo, ¿no? De hombres que están dispuestos a acariciar a tu hijo, porque de repente ese hijo cuando llega a la primaria, ¿no? Al jardín de niños, un maestro con atracción homosexual, él sí le va a dar una palmadita, él sí le va a dar ahí cuando vaya a clases de fútbol, de karate, le va a dar un abrazo, un apapacho, él sí le va a decir, tú eres inteligente, tú puedes, y en la casa eres un burro, no sirves, un bueno para nada, o sea, ¿sí me entienden, papás? ¿No? También igual las mamás, hay mamás muy posesivas, sobreprotectoras, también violentamente con las hijas, entonces no son cariñosas. A la niña hay que endulzarle el oído, ¿no? Una mamá, más bien una chica me contaba que su mamá, pues el papá las abandonó con las dos hijas, yo soy la mayor, y mamá, todo ese odio que papá, cuando la dejó, canalizó tristemente con nosotras. Entonces, o sea, de malas palabras, de golpes, de humillaciones, de esto, de palabras, mejor no hubieran nacido, o sea, situación muy difícil. Me contaba ella, dice, yo, el primer chango que me cerró el ojo, me fui, ven, tú sabes que ese chango me salió buen esposo, ¿no? Pero mi hermana se quedó ahí, entonces amargada, deprimida, no sonreía, pero cuando ella pasa, me parece, no recuerdo bien, sí, creo que a la preparatoria, yo la veo más contenta, más alegre, y para todos es que mi maestra, y vamos a ir al cumpleaños de mi maestra, y él pasó con la maestra, y la maestra,
ella empieza a indagar que la maestra tiene atracción al mismo sexo. Y esta maestra le empieza a suplir, la empieza a tratar, a dar lo que la mamá no le dio. Y me decía ella, dice, pues hoy mi hermano está esperando sus 18 años para irse a vivir con la maestra. ¿No? O sea, pasa la inversa, pues precisamente. Sí. Que, o sea, también como mamás nos corresponde también ese abrazo, esas buenas palabras, no nada más en la figura paterna. O sea, es que cada uno su rol. Cada quien su rol. Exacto. Y el rol masculino, o sea, papá con la niña, ¿cómo es su rol? Entonces, o sea, hacerlo con el hijo para que el hijo desarrolle y quiera entrar en ese mundo masculino. Mamá, mostrar el mundo femenino con amor para que la niña quiera entrar en ese mundo femenino, porque hay mujeres que se la pasan quejando todo el día, esto de ser mujer, la sirvienta de la casa, que la engañen, ser esto, y más con el feminismo ahorita. Entonces la niña dirá, yo no quiero ser mujer, yo no quiero entrar, ¿no? Pero también el papá machista, cuando llega alcoholizado a pegarle a mamá y mamá tirada en el suelo, la niña dirá, eso es ser mujer, la que es humillada, yo no quiero ser mujer, yo no quiero un hombre a mi lado, ¿no? Entonces bien importante, papá, reitero, repito, muestra el mundo masculino con amor para que el niño quiera entrar en ese mundo masculino y tú seas el héroe, el abuelo, o sea, hay hermanos mayores, los tíos, los padrinos, ¿no? Y la mamá mostrar el mundo femenino con amor a la niña, para que ella quiera entrar en ese mundo femenino, ella quiera ser mujer. Y la relación de papá con la niña, cuando papá a la niña la abraza, le dice mi princesa, mi doncella, esto y lo otro, entonces esa niña va a saber que el día de mañana, o sea, cómo se relacione con el sexo opuesto, pero el día de mañana yo tengo derecho a tener un hombre que me ame, que me respete y demás, ¿no? Y la relación de mamá con el niño es mostrarle cómo se va a relacionar con el mundo opuesto, con el mundo femenino, y decirle, mire, mi hijito, o sea, los hombrecitos tienen que ser caballerosos. A una niña nunca se le levanta la mano, nunca se le pega, esto y lo otro, ¿no? Entonces es bien importante, ¿no? Claro. Pero tristemente, pues que hay mamás solteras que me dicen, Rubén, quiere decir que yo, porque soy mamá soltera, automáticamente mi hijo va a tener esta atracción. No automáticamente. ¿Por qué? Porque tú puedes integrar a tu al abuelo, a tu papá, al tío, al padrino, meterlo a clases de niños. De aquí hago un paréntesis, mucho cuidado, porque cuando la mamá o en el noviazgo se entregó al novio, y cuando ella le dijo estoy embarazada, y de repente él le dijo, así de facilota te entregaste a mí, o sea, ve y busca el papá por otro lado, yo no soy el papá. Y entonces ella con mucho odio en su corazón hacia papá, y cuando el día de mañana, eso es lo que no deben hacer las mamás solteras, cuando ese hijo pregunte a mamá y le diga, mi papá, tu papá era un sinvergüenza, tu papá esto, tu papá no dejó, tu papá no vale, tu papá no sirve, y cuando tú seas grande no sea como su padre, ¿no? El niño no puede entender. Primero le habló pestes del mundo masculino y le dijo, cuando usted sea grande no sea como su padre. Papá es un hombre, entonces yo no tengo que ser un hombre, ¿no? Entonces yo sé que cuesta. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que resolver, mamá? Pedirle al Señor que te dé la gracia de perdonar al papá de tu hijo, para que cuando él te pregunte, decirle, mire mi amor, papá por X cosa nos dejó, pero él era guapo, era fuerte, era trabajador, era inteligente, y tú por esa gracia que Dios te va a dar de perdonar, tú vas a poder resaltar, porque por algo te entregaste a él, por algo quisiste ser novia de él, o sea, algo, cosas buenas, positivas tenía este chico, claro, ¿no? Entonces ese niño, aunque nunca vea una fotografía de papá, pero con esas palabras que tú estás diciendo, era trabajador, era guapo, inteligente, fuerte, ese niño dirá, yo quiero ser como papá, claro, quiero ser trabajador, inteligente, ¿no? Entonces todo mucho depende. Los niños es una esponjita, claro. Los niños son inocentes, los niños no hay morbo. Entonces los niños, de una forma u otra, lo que se dice, pues él va a creer, ¿no? Aunque nunca conozca quizás a su papá, queriendo ser lo que mami le ha hablado de papá. Pero si es todo lo contrario, yo saco mi odio esto, entonces ya no habrá una odiando a papá, sino que habrá dos con el niño. Y cómo le va a dañar para desenvolverse en ese mundo masculino, ¿no? Sí, así es. Fíjate qué importante, porque precisamente, como dices, son como
como esponjitas que van absorbiendo precisamente lo que nosotros les vayamos diciendo, transmitiendo con nuestros hechos, porque como tú dices, podemos decirles también de palabra muchas cosas, otras se van a ir enterando, pero que no sea de nuestra boca, claro, el hablar mal de papá, ¿no? O, sí, o viceversa, sí. hablar mal de mamá. Quiero entender, Rubén, entonces, la importancia cuando se va moldeando, por llamarlo de alguna manera, un niño, ¿no? Claro. Y incluso todavía, si entran en la adolescencia y hay todavía estas dudas de identificación sexual, ¿es posible, aún así, con trabajo de papá y mamá ejerciendo sus roles, que un hijo pueda decir, tengo estas dudas de identificación sexual, pero con el trabajo de papá y mamá me ayudan a mi adolescente a que esa identificación sea heterosexual? Claro, ¿Es posible? Claro, porque por lo general, en realidad, con esa parte de la adolescencia, no podemos, pues, como los papás, definir, porque ya los papás de repente dan por hechos que mi hijo es gay, ¿no? Entonces ya le estás poniendo la etiqueta, ¿no? Pues es adolescente, adolescente, está buscando su identidad y demás, ¿no? Mira, te pongo un caso muy hermoso de un matrimonio que conocí, ¿no? No quiero decirle el lugar, ¿no? O el país, pero este jovencito a los 13, 14 años, él les dijo a los papás, me siento, no sé, confundido, no sé si soy bisexual, no sé si soy gay, no sé esto y lo otro, ¿no? Entonces empezó a trabajar y tiene otros 2 hermanos y una hija, pero me gusta mucho lo que este papá decía, dice, entonces, entre semana, si yo tengo un día reservado para cada uno, pero especialmente yo este día no tengo ¿cómo se llama? Salida con este chico que se sentía un poco, pues, como confundido, ¿no? Y yo cuando veía a este chico, pues tú lo ves muy, muy masculino, muy varonil, muy esto y muy lo otro, ¿no? Entonces empezó ese proceso. Y la mamá decía, ve, el más chico, ¿no? Hasta camina como papá y se sienta y así, o sea, entonces a mí me encantó esa dinámica que mi papá empezó a hacer, ¿no? A raíz de que el más grande, no, el segundo, que la más grande es una jovencita, le dijo sobre esta situación, ¿no? Entonces es una importancia muy, muy diferente, ¿no? O sea, porque todavía incluso a esa edad no han tenido un contacto sexogenital con otros varones, está esta confusión un poquito en sus sentimientos, el bombardeo, tantas cosas, ¿no? Entonces, sí es una parte fundamental de estarse, pues, como enrolando, incluso aunque ya las personas son mayores, yo puedo tener, voy a cumplir 51 años, pero quizás en etapas de mi vida que yo he ido de una forma u otra, pues, sanando complejos, inferioridades, muchas cosas que hoy me da seguridad a mí como persona de hablar, de exponer, de dialogar, de poder tocar cualquier tema y en cualquier ámbito, esa seguridad que Dios me la ha dado, la autoestima y demás, pero hay cosas que podemos habernos quedado quizás en la parte de la adolescencia, ¿verdad? Aunque yo ya tenga tanto, ¿no? Pues eso, en ese segundo libro que estoy escribiendo, ¿qué hago para que mis hijos no pierdan su identidad? Yo ahí hablo de las mamás sobreprotectoras, ¿no? Que de repente el niño no opina, no habla, es reservado, es tímido, es cohibido y desarrollan una atracción al mismo sexo. Y en la parte adulta son todo lo contrario. Hablan, salen casi todos encuerados en las marchas del orgullo, extrovertido, aventados, sin vergüenza, porque de una forma u otra están viviendo esa etapa que no vivió en la niñez. Entonces, nos llega un papá ya mayor, el papá yo con los 65 años, yendo para los 70, el hijo casi ya llegando a los 50, y él vive con su pareja y todo. Y este papá, yo lo narro en el otro libro, y este papá empieza a relacionarse con su hijo ya hoy adulto, ¿no? Y le manda mensajitos, ¿cómo estás? Eso, lo que no hacía antes, ¿no? Y de repente yo recuerdo que te gustaba la comida en aquel restaurante, ¿no? Saqué una reservación para los dos, pues, ¿qué onda con este papá, no? Y van a ese restaurante, ¿no? Oye, yo recuerdo aquel actor que te gustaba y va a ver la película, entonces, compré 2 boletos, ¿no? Y van, ¿no? Y de repente, ¿sabes qué? Aquel artista que te gustaba de chico, que incluso él nos contaba, incluso yo decía, eso es para maricones, que escucha a este artista, y va a hacer su reencuentro, y va a venir y compre. Y dice que así empezó, cuando se despedía le daba un abrazo y un beso en la frente.
y que llegó, pasó el tiempo, y donde él ya tenía su casa, comprada con la otra pareja, y le dijo a papá, o sea, ¿por qué hasta ahora? O sea, ¿por qué hasta ahora, papá? Si tú supieras cómo estuve buscando tu cercanía, tu diálogo, cómo estuve buscando tu abrazo en los brazos de tantos hombres. Dice, hoy tengo mi pareja, no soy feliz, me ha puesto el cuerno varias veces. Entonces, o sea, ahorita que empieza esta relación y todo, y si yo pudiera volver con ustedes. Y papá dijo, tu cuarto ahí está, no, esto y lo otro. Y vendió la casa, habló con la pareja, es que yo ya no quiero nada contigo. Vendieron la casa y cada quien el dinero como les tocaba. Y entonces de una forma u otra, esta persona adulta sigue teniendo la atracción, pero se dio cuenta, o sea, qué gran diferencia hace, pues, ¿no? Cuando ya somos adultos, y si ese abrazo, esa caricia, de hoy es día de varones, ¿no? Que quizás hoy es día de varones, vamos todos los primos, esto y lo otro, ¿no? O en el caso de las chicas, hoy es día de las chicas, que se va la abuelita, la mamá con la hija, con las primas, ¿no? Entonces es una parte bien importante, ¿no? Entonces, pero a veces tristemente, pues para ser papá, pues no se estudia, ¿no? Pero sí, yo es lo que pretendo, en el siguiente libro, eso, o sea, hagan, no esperen a que ya uno ya vivió su vida, digo, yo en mi caso, pues ya no se puede retroceder el tiempo, como me hubiera gustado que mi historia hubiera sido diferente, ya no se puede, ¿no? La vida se vive solo una vez, pero bueno, pues yo qué puedo hacer, un poquito granito de arena, de decir a los papás, pues que no se, o sea, que empiecen a trabajar, dejen su machismo a un lado, para que no se repitan historias, ¿no? Sí, eso que mencionabas, Rubén, y hace ratito también en la formación que nos estabas haciendo el favor de compartirnos, pues, o de regalarnos, que muchos padres se quejan de que su hijo está siendo amaneradito, o de que es homosexual, o X o Y. Y preguntemos, tú, papá, ¿qué estás haciendo para sumar a esa identificación que está teniendo él? Claro. Porque luego precisamente pasa eso, ¿no? Hay muchas carencias afectivas, claro. Hay mucho maltrato, y todo eso va sumando a que el niño empiece a sentir ese miedo, ese temor y esa identificación con la mamá, ¿no? Y es que simplemente esas etiquetas cómo dañan, porque tantos que ver, hay hogares donde son puras hermanitas o son puras primas. Entonces hay que ver, quizá pues el niño va de una forma u otra pues como adoptando sus movimientos acá, o viceversa, una niña no son puros hermanos, puros primos, claro. ¿No? Entonces de una forma u otra pues un poquito involucrarse, ¿no? De repente tirarte al suelo, si ya tu niño está jugando con una muñequita, o sea, tírate al suelo, a ver campeón, ¿no? Esto y lo otro, pero la primera reacción es, mira, o sea, es un maricón, es una nena, le pega, o sea, esas palabras cómo dañan, claro. Cómo dañan, ¿no? Entonces de una forma u otra cuestionar al niño, cuando te pide, compra una muñeca, a ver, campeón, ¿por qué quiere que se la coma? O sea, pero dialogar, la escuchoterapia, ¿no? Escuchoterapia, sí. Y saber, Rubén, que no es cosa de la mamá nada más, claro, no es que sí. La mamá le corresponda ser la psicóloga de la familia, tiene, o sea, que involucrarse, papá, sí, y más especialmente cuando es el niño, claro. Especialmente ahí papá, te tienes que o mucho papá dice, no, pues si yo les traigo de comer y si yo pago la renta, y si yo, o sea, no nomás es lo físicamente, no nomás lo económico, no nomás es el proveedor, no nomás regalar, no, o sea, tu forma de amar, tu afectividad, tu cercanía, el apapacho, la caricia, el abrazo del oso, jugar vencidas, o sea, todos esos ejemplos que yo pongo en el libro, ¿no? Para que papás se pongan pues a trabajar, porque realmente, o sea, los que venimos de este estilo de vida, sabemos realmente el vacío que hay, o sea, es una promiscuidad, pues tremendo que tengo que estar acostándome con uno, con otro y con otro, y al final quedo como un embudo. Buscando el abrazo de papá. O sea, como un embudo vacío, otro amigo igual, cuando su papá empezó esa relación, pero él tomó la iniciativa, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente uno tiene este proceso que yo conocí en Courage, ¿no? Y ahora este nuevo grupo de Nuevo Corazón, y igual él tomó la iniciativa porque se dio cuenta realmente
pues todo eso, ¿no? La ausencia de papá. Entonces, cuando él comprende que también su abuelo, pues no fue cariñoso con él, entonces él tomó la iniciativa de llegar a dialogar con papá, de abrazarlo. Pues llegó el tiempo donde él sí, después se enfermó, falleció, pero él nos contaba, dice, pero Dios me permitió, antes de que él se enfermara más, de poderle yo también decirle, ¿no? O sea, mira, papá, y lo mismo que el otro chico, ¿no? Estuve buscando un abrazo por tantos años, pero yo comprendí tu historia, que mi abuelo nunca te abrazó a ti. Pues yo quiero tomar la iniciativa. Entonces fue una reconciliación muy hermosa, ¿no? Donde lloraron los dos y todo. Entonces hay tantos casos. Entonces, si cada papá joven, yo recuerdo que antes me invitaban mucho a un retiro para novios, a predicarles esto, y después ya perdí pues el contacto, pero me encantaba dialogar con él, porque, o sea, ya estás a 1 mes, 2 meses, 5 meses de casarte. Entonces, de que sepas esto, para que el día de mañana, pues no tengas que saberlo, ¿no? Ya que el hijo está grande, adulto. Que no pensamos a ponerlo en práctica ya, sí, cuando ya son adultos. Si yo hubiera, ¿no? O sea, él hubiera. Y sí, entonces, una vez en Perú, un abuelo se me acercó llorando y me dice, Rubén, yo todo lo hice mal, ya no puedo regresar el tiempo. Le dije, mire, papá, yo sé, ya no se puede regresar el tiempo, pero mire, abuelito, hoy lo que usted aprendió en esta charla, lléveselo a sus hijos. Hoy que usted esto aprendió, empiece a practicarlo con sus nietecitos, ¿no? Entonces no, o sea, no los tiempos de Dios perdido. son perfectos. Entonces, no se culpe, la culpa, eso daña mucho, debe estar buscando culpables, sino que ahorita usted empléelo en sus nietos. Y usted, cuando convivan con los hijos, si usted escucha una etiqueta de los hijos, decirle, a ver, mijito, no, a tu hijo no lo etiquete por esto, o sea, entonces lo que esté aprendiendo, o sea, usted le va a ayudar para llevarlo con sus hijos. En vez de cargar con culpas, como dices, mejor hacer algo por prevenir este tipo de situaciones, ¿no? Que muchas veces, claro que es posible prevenirlas. Claro. Y yo creo que la mayoría, ¿no? Sí. Vamos a ver comentarios. Ok. A ver, ¿qué nos dicen, hermanito Rubén? Dice, familia Hernández, gracias por tratar estos temas desde la fe con esa caridad y transparencia donde muchas personas pueden abrir sus ojos. Olga Rivera, saludos, Rubén. Okay. Lucibón, buenísimo programa, querida Rosy, felicidades, Rubén. También me encantaría invitarte a mi espacio de Valora. Saludos a Lucibón, que me encanta también escucharla, también colega de aquí de Valora. Hola, mi estimado y querido Rubén García, sabes que te estimo mucho y que Dios siempre te acompaña. Gloria a Dios. Dice, prácticamente, si el esposo no está subordinado al Espíritu Santo, no podrá ejercer el rol que Dios le asignó en el matrimonio. Claro. Porque si él ejerce su rol como es, la mujer automáticamente ejerce el suyo y los hijos se quedan con una buena referencia. Amén. Okay. Muy bonita reflexión. Sí. Yo creo que aquí es jugar precisamente, pedirle a Dios sobre todo que sepamos ejercer el rol que nos corresponde, sea varón, sea mujer. Una mujer, como dices, una niña que se sabe amada por el Padre jamás va a buscar el amor en una mujer. Claro. Jamás va a buscar ese amor, ese abrazo de una mujer. Y también eso le va a ayudar mucho la relación con papá, su autoestima alta. Me decía una mamá, y dice, es que tengo 2 hijos, y de repente son tan complicados para los novios, son muy exigentes, tanto él como ella. Le digo, ¿sabes por qué? Porque de una forma u otra, ustedes, o sea, un matrimonio en Cristo, un matrimonio amoroso, pues hicieron hijos, o sea, delicados en su relación, o sea, están buscando, no sé, cualquier cosa, ¿no? Y fíjate, Rubén, ya se nos va a acabar aquí el tiempo, se nos fue rapidísimo. Fíjate, Rubén, eso que estás mencionando también, muchas veces también cuando un matrimonio no está consolidado, no está en ese amor, el síntoma puede ser también un hijo con una atracción al mismo sexo, porque es ahí donde estamos como fugando o como desbordando precisamente toda nuestra problemática, pero aparentemente es el hijo, ¿no? Y cuando papá y mamá resuelven sus problemas matrimoniales, claro que también impacta en la identificación sexual de los hijos. Claro, sí. Qué interesante mencionarlo. Híjole, Rubén, ya se nos fue el tiempo, la verdad que da para mucho este tema, volvemos a mencionarles tu libro, Un homosexual alcanzado por la misericordia de Dios, lo pueden encontrar aquí en Valora. Va a estar próximamente su siguiente libro, Rubén, que va a ser también otro tesoro. ¿Qué hago para que mis hijos no pierdan su identidad? ¿Qué hago para que mis hijos no pierdan su identidad? ¿Cómo
cómo seguir precisamente esta forja de identificación con cada uno de ellos. Y bueno, decirles que si están teniendo alguna problemática, alguna situación, llamen aquí a Valora para que les den asesoría y también el contacto para poderse acompañar de un grupo como es este Nuevo Corazón. Les dejamos aquí en los comentarios el teléfono, o pueden comunicarse con Maripaz, porque es un grupo que no va a ayudarlos precisamente a que mi hijo se haga heterosexual, o sea, es acompañarlos en esta lucha, ¿no, claro Rubén? Sí. Estamos llamados a la santidad, y una persona con atracción al mismo sexo, claro que también está llamado a la santidad por medio de la castidad. Así es. Saber que todos estamos llamados a alguna vocación, y bueno, Dios tiene planes diferentes para cada uno, pero con un acompañamiento como el que se les brinda aquí en Valora, como un grupo de Nuevo Corazón, dependiendo pues de lo que se les esté presentando. Claro que es posible vivir diferente. Dijiste dos cosas bien interesantes, que es la práctica y la atracción son cosas muy diferentes. La atracción a lo mejor ahí va a estar, y va a ser hasta que me muera, y voy a seguir siendo, voy a seguir teniendo esta atracción al mismo sexo, pero eso no quiere decir que no esté llamado a la santidad, que no esté llamado a vivir en una castidad para ahora sí, como cualquier persona humana que no esté dentro del matrimonio, pues claro que estamos llamados a la castidad, ¿no? Claro que y bueno, les paso el teléfono de aquí de Valora Sur, 33 31 24 39 29, para que saquen citas si están pasando alguna situación, pidan ayuda, no se queden sin ayuda. Siempre es primordial que busquemos herramientas, y qué mejor que sea un acompañamiento como el que se brinda aquí, ¿no? Católico y psicológico. Amén. Muchas gracias, Rubén, no, gracias Dios, de verdad por asistir aquí a este programa. Y bueno, sabemos que cada martes estamos aquí a las 10 de la mañana trayéndoles testimonios, trayéndoles esta esperanza a todos ustedes que están viviendo alguna situación. No se queden solos, no se queden sin ayuda. Dios por delante y todo es posible. Gracias, y nos vemos el siguiente martes aquí en compañía de mi querida Rocío Zárate. Y gracias, Rubén, nuevamente. Gloria a Dios. Gloria a Dios.